Hola, bienvenido a tu canal, Profe Fer. Vamos a ver el día de hoy lo que es el tema que es de convertir del sistema angular de medida radian, lo vamos a convertir a sexagesimal, ¿sí? Eh, Espero que te guste este video, que te guste esta serie de videos que estoy generando para ti y para apoyarte. Con mucho gusto estoy para servirte. Suscríbete por favor a mi canal. Sí, es un gusto que estés aquí con nosotros y formes parte de esta comunidad. Veo que muchas personas ya se han suscrito, me da mucho gusto. La verdad, sí, se los agradezco mucho su confianza, su apoyo. Activa la campanita de notificación. Esto para que te avise cuando suba nuevos videos para ti. ¿Sí? Y si tienes alguna duda, ahí lo puedes ver con mucho gusto. Puedes compartirlo con tus compañeros, con tus amigos, con tu profesor, ¿sí? En donde te encuentres, ¿sí? Tiene lo que es un enlace en la parte de abajo, en el apartado de descripción, por si tu papá cree conveniente o tu mamá realizar algún apoyo, tu tía, de manera económica, de la más baja, no importa la cantidad de dinero, a veces nada más es la intención, ¿sí? De apoyar este tipo de contenidos en el canal, ¿sí? Un proyecto personal, el cual me da mucho gusto y lo hago con mucho gusto compartirlo con ustedes y agradeciéndoles siempre lo que es su compañía, ¿sí? Gracias por acompañarme y pues esto es para ustedes, espero que les sirva y buscando siempre estrategias para facilitarles lo que es su proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Entonces el tema que vamos a ver el día de hoy, como tema tal, sería sistemas angulares de medición. Sistemas angulares de medición es su tema que vamos a ver el día de hoy. Sería de sexagesimal, perdón, ahora va a ser de radianes a sexagesimal. Te voy a dar una pequeña introducción, con mucho gusto, de qué se trata esto, ¿sí? En caso de que no hayas visto los anteriores videos, en este momento con mucho gusto te pongo al corriente. Eh, Hay diferentes tipos de sistemas de medición angular. Sistema sexagesimal, donde vienen lo que son los grados, minutos y segundos. El sistema decimal, donde son los grados, pero también incluyen decimales. Y el sistema, en este caso, el de radianes. El sistema sexagesimal de grados, minutos y segundos, pues es el que comúnmente estamos acostumbrados, ¿sí? Usar nuestro transportador, tomar las medidas. También tenemos lo que es el sistema decimal, porque es la numeración que estamos acostumbrados, ¿sí? Donde se utilizan números decimales. En este caso vamos a ver lo que es el sistema radial, que en vez de tomar la medida del ángulo como tal, toma la distancia que hay, la medida del arco que se forma entre los rayos de este ángulo, ¿sí? Es decir, que si aquí está el ángulo y se va abriendo, en vez de tomar la medida por su abertura que hay en el vértice, se toma la medida de una circunferencia que se va formando al momento de abrir este ángulo, ¿sí?
esta medida, ¿sí? Si lo tomara por la medida de su abertura, al momento de abrir totalmente y volver a la posición desde abajo, formaría un ángulo de 360 grados. Pero en este caso, como estamos trabajando con la medida de lo que es el arco que se está formando entre los rayos, ¿sí? Como si fuera el perímetro de nuestro círculo, ¿sí? Entonces sería 2 pi radianes, ¿sí? Se toma esa medida, 2 pi radianes. Pero es una relación que existe entre ellos dos. Depende de cuál sea la medida que utilices, sería el valor de la medida, ¿sí? Muy bien. Y por lo tanto, sabemos que 2 pi radianes es A. Recuerden que esta flecha, cuando vimos el tema de razones y proporciones, significaba es A. Si no lo sabían, pues de una vez se los recuerdo, ¿sí? No hay ningún problema, es algo muy sencillo, solamente que esa flecha significa es A. 360 grados. Y ahora voy a poner pi entre 2 radianes, ¿sí? Supongamos que mi ejercicio me están pidiendo convertir pi entre 2 radianes a sexagesimal. ¿A cuánto equivale en grados? ¿Sí? ¿Cuál es la relación que existe? Muy bien, entonces voy a multiplicar en diagonal y dividir entre el que queda. Voy a aplicar una regla de 3. Para una regla de 3 necesito 3 datos. Muy bien. Ahora, primero voy a hacer el procedimiento de forma manual y después voy a hacer el uso de la calculadora, ¿sí? De las dos maneras lo voy a explicar para que sepan cómo se realiza. Ya depende de ustedes cómo lo quieren realizar o de su maestro cómo se lo solicite. Muy bien. Entonces, x es igual, y como dije, voy a multiplicar en diagonal. Entonces sería pi entre 2r que multiplica, voy a poner con paréntesis para que sea más gráfico, que multiplica a 360 grados entre, y lo voy a dividir entre el que queda, que me queda este, 2 pi r, ¿sí? Vamos a empezar resolviendo la parte de arriba y después voy a resolver la parte de abajo para que ya después al final resolvamos todo junto. Muy bien, vamos por la parte de arriba. X es igual y veo que se está multiplicando una parte que es fraccionaria con una parte que es entera. Una parte que es fraccionaria con una parte que es entera. Por lo tanto, como sabemos ya en este momento, a la parte entera, cuando queremos multiplicar por una fracción, tendría que agregarle un número 1 en la parte de abajo. Por lo tanto, recuerden que cuando se multiplica en línea recta. ¿Sí? Entonces tengo pi por 360 grados, me daría 360 grados pi. ¿Sí? Entre 2 por 1 me da 2 y le agrego la r de radianes. ¿Sí? Y todo esto va a ser dividido entre 2. Ok, me quedo muy abajo. Todo esto va a ser dividido entre
2 pi radianes. Que se fijan, ahora tengo en la parte de arriba una fracción y en la parte de abajo tengo un número entero. Por lo tanto, a la parte de abajo tengo que agregarle una fracción. Tengo que agregarle un número 1 para convertirlo en fracción. Y pues poder tener lo que es una división de fracciones. ¿Sí? R con R se elimina. ¿Sí? Aquí inmediatamente lo puedo eliminar. Ahora vamos a ver qué sucede con pi. Vamos a multiplicar extremos por extremos y medios por medios. ¿Sí? El numerador por el denominador y el denominador por el numerador, como cuando hacemos cualquier división de fracciones. X es igual, y empieza la multiplicación, 360 grados pi por 1, pues me da 360 grados pi. ¿Sí? Ya no hay R, ya lo eliminé. Se dividió. R entre R da 1 y al momento de multiplicar cualquier cosa por 1 me da lo mismo. ¿Sí? Por eso ya desapareció. Entre 2 por 2 pi me da 4 pi. ¿Sí? 2 por 2 pi me da 4 pi. Y ahora sí veo claramente que pi entre pi puedo eliminarlo. ¿Sí? Porque pi entre pi me da 1 y cualquier cosa multiplicada por 1 se elimina. Me da exactamente lo mismo. Y me da una división. En este caso, esta división es 360 grados entre 4. Y al hacerlo en la calculadora, 360 grados entre 4 me da 90 grados. ¿Sí? De esta manera es como se resuelve a mano, mediante procedimientos paso a paso. Ahora vamos a resolverlo mediante lo que es la calculadora. Los dos procedimientos son correctos, pero dependerá de cómo lo quieras hacer o de cómo tu maestro te lo solicite. Y pues aquí recordando que pi entre 2 es exactamente como si le pusiera un medio de pi, ¿se acuerdan? Entonces yo también tomaría la parte del coeficiente. Recuerden que pi entre 2, lo voy a poner para que no se les olvide. Es como si estuviera multiplicando un medio de pi, un medio que multiplica pi entre 1, que me daría igual a un medio de pi. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Solamente representado de manera distinta. Muy bien. Entonces, después de haber hecho la explicación, pues simplemente pi entre 2 le voy a poner el coeficiente que es un 1. Y voy a tomar esta parte que está aquí, un medio. Lo multiplicaría por 360 grados. Y lo dividiría entre este coeficiente que sería 2. Así de simple. En la calculadora lo voy a realizar. Para poner la fracción en la calculadora, yo tengo que presionar este botón. Que está aquí, que estoy señalando con el cursor. Y pondría con esta flechita, con este desplazamiento voy a irme hacia abajo. Medio. ¿Sí? Que multiplica. Entonces voy a moverme con esta parte del desplazamiento hacia la derecha. ¿Sí? Para poderme salir de la fracción y ponerle por. Que multiplica a 360 es igual y me da 180.
Y ahora lo que voy a hacer es dividirlo entre el que quedó, que es entre 2. Me da 90. Y ya simplemente anoto el resultado, 90, y le agrego lo que son los grados. Aquí en esta parte tienen el porqué. Y en esta parte pues tenemos lo que es el procedimiento por calculadora. Es un procedimiento rápido. Bueno, entonces pues así es como se resuelve. Espero que te haya servido estos consejos. Aquí ya tienes lo que es el procedimiento paso a paso. También tienes cómo puedes utilizar lo que es tu calculadora científica. Puedes usarla sin ningún problema. Es una herramienta que tenemos disponible, pero dependerá de cómo te lo solicite, lo que es tu maestro. Y pues de ahí pues él va a buscar una estrategia de enseñanza-aprendizaje adecuada que crea conveniente, ¿sí? Por lo tanto, los dos procedimientos dan el mismo resultado, pero el mejor procedimiento va a ser el que se adecue a ti y a tu maestro, ¿sí? Para que se complemente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, pues te agradezco mucho tu asistencia, tu participación, tu compañía. No olvides suscribirte a mi canal, con eso apoyas mucho. Gracias a todas esas personas que se están suscribiendo, la verdad se los agradezco mucho. Me motivan porque sé que este tipo de videos están sirviendo y la verdad sí los agradezco. Eh, Activen por favor su campanita de notificaciones para que estén al pendiente de los videos que genero. Los videos que genero son para ustedes, para su servicio. Si tienen que hacer, si gustan hacer alguna donación sus papás, ahí tienen lo que es el enlace en la descripción, ¿sí? Para hacer alguna donación, invitarme un café, ¿sí? Pues cualquier donación es buena, ¿sí? Si creen conveniente este tipo de proyectos, este es un proyecto personal, el cual lo estoy haciendo con mucho gusto, es para su servicio. Pero sí motiva un poquito, pues hay que te reconozcan, ¿sí? Eh, Tu esfuerzo de esta manera. Gracias por acompañarme como siempre. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima clase. Adiós.